cada día, cada tarde, de cada noche, nos encontramos con usted para debatir los eventos y noticias del acontecer del país y el mundo. Te invitamos a analizar con nosotros cada detalle de nuestra vida diaria, economía, sociedad, política, educación y mucho más. Súmate a nuestros canales Edino67 y Alieski Rodríguez TP. Es muy raro lo que ha estado ocurriendo en Hawái. Por eso, vamos a eso ahora. Lo continuamos tocando. El tema de Hawái tiene muchas aristas, se lo dijimos en una ocasión, ya le explicamos, por ejemplo, fue utilizada como cárcel en un momento, fue utilizada después como prueba de bombas en otro momento, que es lo más extenso también que se ha dado, pero tiene esta situación, por ejemplo. Después de años de planificación y la muy ponderada cifra de 26 millones de dólares, el programa de cable de aguas profundas de Hawái nunca se llevaría a cabo, pero los 26 millones se lo echaron al bolsillo. Desde 1982 hasta principios de la década del 90, este programa tenía como objetivo diversificar las fuentes de energía de Hawái y tender un cable de transmisión de energía submarino de 150 millas en el océano desde Puna, isla de Hawái, hasta Maui y Oahu, las islas más pobladas. Sin embargo, se encontró que este programa de cable no era financieramente factible. Pero claro, todo esto después de gastar 26 millones de dólares y hacer todo un estudio, que si usted pone ahí, hay todo un estudio, fase 1, fase 2, y esto me recordó a mí en Cuba cuando se hizo la termonuclear, que llevó años para al final gente trabajando por gusto, pagando salarios de dinero perdido para después no hacer absolutamente nada. Enrutamiento. Aquí está todo. Ese es el estudio completo, fase 1, fase 2, enrutamiento, para al final te decir, no sirve. Pero los 26 millones no se devolvieron jamás. Salario, Amelia, salario. Es el salario de eso. Es poquito. Recuerda que estas personas, los millones para ellos no es nada. Es menudeo. Es poquito, es un menudo. Mientras tanto, el jefe de gestión de emergencias de Maui renuncia después de preguntas sobre no hacer nada, como no hacer sonar las alarmas durante los incendios forestales. Bueno, este hombre, si no renuncia, tiene que renunciar. Herman Andaya, el administrador principal de la Agencia de Manejo de Emergencia de Maui, renunció a su cargo poco después de que surgieran preguntas sobre su mal manejo, no su manejo, su mal, pésimo, horrible manejo del desastre del incendio no forestal. Pero me da la impresión de que se cayó para arriba. Le dicen, oye, te vamos a echar las culpas a ti, pero tú sabes, a ver, te vamos con un chequecito de 100 millones y vete para alguna isla por ahí. Hawaii News Now informó la partida de Andaya el jueves cuando el alcalde del condado de Maui, Richard Bisen, anunció que Andaya renunció por razones de salud. Dada la gravedad de la crisis, enfrentamos, mi equipo y yo colaboraremos a alguien en esa posición clave lo más rápido posible y espero hacer este anuncio pronto, dijo el señor. Y yendo a otra noticia, porque ya que este señor no esté ahí, ya eso no es tema para nosotros, y ellos irán derechito donde les toca ir a otra isla o a la parte oriental de otra isla. También. Pero vamos a ver esto y un videito que tenemos por ahí. Dice nada más y nada menos que una ciudad completa desaparece. Zachary y Harvard Media Focus y el enfoque de los medios sobre la destrucción de la Jaina en Maui en el 36 aniversario de la patente HAARP. Y esto es curioso porque da la casualidad que ahí se probó la patente HAARP en Hawái. Y da la casualidad que en su aniversario, pues ocurre esto. 666 es el número triangular 36. Echa un vistazo a la excelente decodificación de Derek Tivaki de cómo los incendios de Maui fueron un profundo ritual del 666. Y bueno, lo interesante de todo esto, porque el video no pasó, bueno, en realidad el video está, creo que es en BitChute, pero la realidad es que te están explicando todo lo que ha sucedido con respecto a Maui y por qué están haciendo posible que esto sea un evento sata-sata. Obvio que es un evento sata-sata 100%. Y continuando, pues hay otra isla hawaiana en llama también. Hay otra isla más en llama. Vamos a ver cómo nos dice por aquí.
Trágicamente, un infierno ha comenzado en otra isla hawaiana. El Departamento de Bomberos de Honolulu luchó contra un incendio forestal en Hawái, en la isla de Oahu. Según KHON2, el incendio está cerca del área del histórico lugar de nacimiento de Kukaniloko. Las piedras natales de Kukaniloko son un lugar sagrado en la cultura hawaiana, similar a la jaina. Y Kukaniloko y las otras piedras de nacimiento, como está en Hawái, son más que lugares rituales. Proporcionan una conexión real y directa entre la vida antes del nacimiento y las personas que viven hoy en Hawái con las que están en el más allá. Considerando un pico ombligo de la isla, Kukaniloko se asienta a la vista de la cordillera de Waianae, que vista desde el sitio se asemeja al perfil reclinado de una Waianae Hapai, mujer embarazada. Para el niño nacido aquí, Kukaniloko y las tierras circundantes serían una escuela, donde aprendió liderazgo y continuó las formas sagradas de sus antepasados. Además de presenciar el nacimiento de reales hawaianos durante siglos, se cree que el sitio se usó con fines astrológicos. Lamentablemente, un incendio amenaza uno de los sitios culturales más sagrados de Oahu. Aquí hay imágenes del furioso incendio y por ahí están las imágenes que las podemos ver. Y sí, hay imágenes de este incendio, mírenlas ahí. Esto es impresionante, señores. Se ha incendiado todo. Y todavía nos llaman conspiranoicos con lo que se ha visto desde ahí. Sí. ¿Saben qué pasa, señores? Todas estas islas, como mismo lo tiene Miami, por cierto, que yo estaba hablando con el señor Lázaro, que saludo desde aquí, y ciertamente es así, como mismo lo tiene Miami, que se comunica incluso con Cuba. Hay una serie de cantidad de túneles por debajo que, bueno, de alguna manera tienen entradas a través de volcanes, tienen entradas a través de diferentes lugares y están ahí, o casas incluso, están ahí, el acceso a esos túneles. Pero hay otra noticia interesante y es que, bueno, pues aquí en Hawái hay 450 acres ya en incendio y nuevamente, bueno, está la situación del agua. Vamos a un videito que tenemos por ahí de cómo estuvo el asunto del agua. Vamos a ver. We were fighting, we felt like we were winning. We were keeping it at bay, keeping it off of the properties. The water shut off. Even the firemen that were patrolling couldn't refill their trucks. The fire just grew, the sparks started blowing over and it just beat us in the end. I don't know, you're standing there with a hose and there's nothing coming out. And you see the fire coming over, and you see parts of your house starting to burn, and you just feel you're kind of defeated at the moment. And you're going, why? You know, we did everything, and all we could think of was, we have no water, we can't do anything. Jump in our cars and skedaddle, get out of town. Then come back in the morning and see the place all burnt. Bueno, ya ustedes están viendo qué es lo que está sucediendo aquí en este momento. Estamos hablando de que el agua en una isla, ni siquiera los bomberos pudieron rellenar sus tanques de agua para apagar el fuego. Y esto quizás lleve a esto. El número total, dice, pero no creo que sea el total, el número de muertos por los incendios forestales, dicen ellos, pero no lo son, de Maui, sube a 480, afirman los lugareños, ya que los trabajadores de la morgue de Hawái se quedan sin, y escuchen bien, sin bolsas para cadáveres, y los sobrevivientes deben recuperar los restos carbonizados de sus seres queridos. Vamos a ver una serie de fotos que hay, porque si algo curioso está sucediendo en Hawái, es que han aparecido unos camiones refrigerados donde se ve que están montando los cadáveres. Esto conjuntamente con otra serie de situaciones, miren ahí los camiones refrigerados que han llegado a Hawái y miren cómo están subiendo los cadáveres en los camiones. No hay suficiente cantidad de camiones para poner los cadáveres. Esto es una noticia que nos deja, vamos a ver el video si quieres, un poquitico estupefactos a todos porque decimos,
¿qué en realidad está pasando en Hawái? Y podríamos decir que hay Aquí hay muchas... un pequeño comercial. Sí, hay un comercialito, pero bueno. Podríamos decir que hay muchas cosas que puedan estar pasando en Hawái. Pero una de las cosas fundamentales que puede estar sucediendo en Hawái en estos momentos, señores, y miremoslo con la otra cara, la otra que la mayoría de las personas no ve, pero ustedes sí porque están preparados para verlo, es que justamente recuerden que debajo de Hawái había más bases navales y bases militares de operación que incluso espacio de isla para vivir, lo cual quiere decir que probablemente también existieran túneles, obviamente, porque así es. Y bueno, pues esta es la respuesta a la corrupción de Hawái. Más o menos ustedes se pueden imaginar que obviamente esto pasa como con las carpas que habían en la ciudad de Nueva York cuando él se... Y era nada más y nada menos que rescatando, ¿no? Pues aquí probablemente estemos rescatando también a otras personas, obviamente. Es impresionante porque además lo están dando todas las televisoras del mundo, están dando esto. Porque sorprende ver específicamente la cantidad de carros, de camiones de este tipo refrigerados que hay. Pero hay otra historia detrás de todo esto. Y esta historia tiene que ver con la Constitución de Hawái. La Constitución de Hawái, del Estado de Hawái, también conocida como Constitución del Estado de Hawái, es el documento rector fundamental del Estado estadounidense de Hawái. Como texto orgánico establece los principios y el marco de gobierno, enumera los derechos y libertades de los ciudadanos hawaianos y sirve como ley suprema del Estado. Hawái estuvo gobernado por varias constituciones durante su periodo como reino soberano y república de transición de corta duración, antes de la anexión de Estados Unidos. La Convención Constitucional de 1968 se modificó por última vez en 1978, que violó los cambios más significativos en el gobierno y los derechos populares hasta la fecha, lo cual quiere decir que la Constitución actual de Hawái tuvo una total modificación en 1978 y borró los derechos de los hawaianos. ¿Qué pasó tiempo después? Esto es un dato sumamente importante, de esos datos que nosotros le decimos, manténganlo en mente porque va a repercutir en el resultado final de lo que está pasando. Vamos a esto. Y este es el documento que dice Derecho Público de los Estados Unidos 103-150. Y esto es una especie de disculpa que el Congreso 19, la 103 resolución conjunta del Congreso 19, 23 de noviembre de 1993. Reconocer el centenario del derrocamiento del Reino de Hawái del 17 de enero de 1893 y ofrecer una disculpa a los nativos hawaianos en nombre de los Estados Unidos por el derrocamiento del Reino de Hawái. Considerando que antes de la llegada de los primeros europeos en 1778, los nativos hawaianos vivían en un sistema social altamente organizado, autosuficiente y subsistente basado en la tenencia de tierras comunales con un idioma, una cultura y una religión sofisticado. Considerando que en 1810 se estableció un gobierno monárquico unificado de las islas hawaianas bajo Kamehameha I, el primer rey de Hawái, y considerando que desde 1826 hasta 1893 Estados Unidos reconoció la independencia del Reino de Hawái, extendió pleno y completo reconocimiento diplomático al gobierno de Hawái y celebró tratados de convenciones con los monarcas hawaianos para regir el comercio y la navegación en 1826, 1842, 1849, 1875 y 1887. Considerando que la Iglesia Congregacional, ahora conocida como la Iglesia Unida de Cristo, a través de su Junta Estadounidense de Comisionados para Misiones Extranjeras, patrocinó y envió a más de 100 misioneros al Reino de Hawái entre 1820 y 1850. Considerando que el 14 de enero de 1893, John L. Stevens, en lo sucesivo denominado en esa resolución como el ministro de los Estados Unidos, el ministro de los Estados Unidos asignado al Reino Soberano e Independiente de Hawái, conspiró con un pequeño grupo de ciudadanos no hawaianos residentes del Reino de Hawái, incluidos los ciudadanos de los Estados Unidos, para derrocar al gobierno autóctono y legítimo de Hawái. Considerando que, en cumplimiento de la conspiración para derrocar al gobierno de Hawái,
el ministro de los Estados Unidos y los representantes navales de los Estados Unidos hicieron que las Fuerzas Navales Armadas de los Estados Unidos invadieran la nación soberana de Hawái el 16 de enero de 1893 y se posicionaran cerca de los edificios del gobierno de Hawái y el Palacio Iolani para intimidar a la reina Liliuokalani y su gobierno. Considerando que en la tarde del 17 de enero de 1893, un comité de seguridad que representaba a los plantadores de azúcar americanos y europeos descendientes de misioneros y financieros, depuso la monarquía hawaiana y proclamó el establecimiento de un gobierno provisional. Considerando que el ministro de los Estados Unidos extendió entonces el reconocimiento diplomático al gobierno provisional que fue formado por los conspiradores sin el consentimiento de los nativos hawaianos o el gobierno legítimo de Hawái y en violación de los tratados entre las dos naciones y el derecho internacional. Considerando que poco después, cuando se le informó del riesgo de derramamiento de sangre con la resistencia, la reina Liliuokalani emitió la siguiente declaración cediendo su autoridad al gobierno de los Estados Unidos en lugar del gobierno provisional. Yo, Liliuokalani, por la gracia de Dios y en virtud de la Constitución del Reino de Hawái, reina por la presente, protesto solemnemente contra todos y cada uno de los actos cometidos contra mí y el gobierno constitucional del Reino de Hawái por ciertas personas que afirman haber establecido un gobierno provisional de y para este reino. Que cedo ante la fuerza superior de los Estados Unidos de América, cuyo ministro plenipotenciario, su excelencia John F. Epstein, ha hecho desembarcar tropas estadounidenses en Honolulu y ha declarado que apoyaría al gobierno provisional. Ahora bien, para evitar cualquier colisión de las Fuerzas Armadas y tal vez la pérdida de vidas, hago esto bajo protesta e impulsado por dicha fuerza cedo mi autoridad hasta el momento en que el gobierno de los Estados Unidos, sobre los hechos que se les presenta, deshaga la acción de sus representantes y restituirme en la autoridad que reclamo como soberana constitucional de las islas de Hawái. Hecho en Honolulu el 17 de enero de 1893 de Cristo. Considerando que, sin el apoyo activo y la intervención de los representantes diplomáticos y militares de los Estados Unidos, la insurrección contra el gobierno de la reina Liliuokalani habría fracasado por falta de apoyo popular y armas insuficientes, considerando que el 1 de febrero de 1893 el ministro de los Estados Unidos izó la bandera estadounidense y proclamó a Hawái como un protectorado de los Estados Unidos. Considerando que el informe de una investigación establecida por el presidente realizada por el congresista James Blount sobre los acontecimientos que rodearon la insurrección y el derrocamiento del 17 de enero de 1893 concluyó que los representantes diplomáticos y militares de los Estados Unidos habían abusado de su autoridad y eran responsables del cambio de gobierno. Considerando que, como resultado de esta investigación, el ministro de los Estados Unidos en Hawái fue destituido de su cargo diplomático y el comandante militar de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos estacionado en Hawái fue disciplinado y obligado a renunciar a su cargo. Considerando que, en un mensaje al Congreso el 18 de diciembre de 1893, el presidente Grover Cleveland informó de manera completa y precisa sobre los actos ilegales de los conspiradores, calificó dichos actos como un acto de guerra cometido con la participación de un representante diplomático de los Estados Unidos y sin autorización del Congreso, y reconoció que con tales actos se derrocaba al gobierno de un pueblo pacífico y amigo. Considerando que el presidente Cleveland concluyó además que se ha cometido un daño sustancial que, teniendo en cuenta nuestro carácter nacional y los derechos de las personas lesionadas, debemos esforzarnos por reparar, y pidió la restauración de la monarquía hawaiana. Considerando que el gobierno provisional protestó por el llamado del presidente Cleveland para la restauración de la monarquía y continuó manteniendo el poder estatal y buscando las anexiones a los Estados Unidos. Considerando que el gobierno provisional presionó con éxito al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en lo sucesivo denominado en esta resolución como el Comité, para llevar a cabo una nueva investigación sobre los acontecimientos que rodearon el derrocamiento de la monarquía. Considerando que el comité y su presidente, el senador John Morgan, realizaron audiencias en Washington, D.C. desde el 27 de diciembre de 1893 hasta el 26 de febrero de 1894, en las cuales los miembros del gobierno provisional justificaron y aprobaron las acciones del ministro de los Estados Unidos y recomendaron anexión de Hawái. Considerando que, aunque el gobierno provisional pudo oscurecer el papel de los Estados Unidos en el derrocamiento ilegal de la monarquía hawaiana, no pudo reunir el apoyo de 2/3 del Senado necesario para ratificar un tratado de anexión. Considerando que el 24 de enero de 1890, considerando que el 4 de julio de 1894 el gobierno provisional se declaró como la República de Hawái, considerando que el 24 de enero de 1895, mientras estaba encarcelada en el Palacio Iolani, la reina Liliuokalani
fue obligada por representantes de la República de Hawái a abdicar oficialmente de su trono, y considerando que en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en 1896 William McKinley reemplazó a Grover Cleveland, considerando que el 7 de julio de 1898, como consecuencia de la guerra hispanoamericana, el presidente McKinley firmó la resolución conjunta de Newland que prevenía la anexión de Hawái. Considerando que a través de la resolución de Newland, la autodeclarada República de Hawái cedió la soberanía sobre las islas de Hawái a los Estados Unidos, y considerando que la República de Hawái también cedió 1.800.000 acres de tierras públicas gubernamentales y de la corona del Reino de Hawái, sin el consentimiento o compensación al pueblo nativo hawaiano de Hawái o su gobierno soberano. Considerando que el Congreso, a través de la resolución Newland, ratificó la cesión, anexó a Hawái como parte de Estados Unidos y otorgó títulos de propiedad sobre las tierras de Hawái en los Estados Unidos. Considerando que la resolución... O sea, desde el principio estaban mal ya. Exactamente, considerando que la resolución de Newland también especificó, robaron las tierras de los hawaianos, que los tratados existentes entre Hawái y naciones extranjeras cesarían inmediatamente y serían reemplazados por tratados de Estados Unidos con dichas naciones, considerando que la resolución de Newland afectó la transacción entre la República de Hawái y el gobierno de los Estados Unidos, y considerando que, y por supuesto, quedó Hawái como deudora de los Estados Unidos, que el pueblo indígena hawaiano nunca renunció directamente a sus reclamos de soberanía inherente como pueblo sobre sus tierras nacionales a los Estados Unidos, ya sea a través de su monarquía o mediante un plebiscito o referéndum. Considerando que el 30 de abril de 1900 el presidente McKinley firmó la ley orgánica que proporcionó un gobierno para el territorio de Hawái y definió la estructura política y los poderes del gobierno territorial recién establecido y su relación con los Estados Unidos. Considerando que el 21 de agosto de 1959 Hawái se convirtió en el estado número 50 de los Estados Unidos, considerando que la salud y el bienestar de los nativos hawaianos están intrínsecamente ligados a sus profundos sentimientos y apego a la tierra, considerando que los cambios económicos y sociales de largo alcance en Hawái durante el siglo XIX y principios del XX han sido devastadores para la población y para la salud y el bienestar del pueblo hawaiano, considerando que el pueblo nativo hawaiano está decidido a preservar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras su territorio ancestral y su identidad cultural de acuerdo con sus propias creencias, costumbres, prácticas, idiomas e instituciones sociales, espirituales y tradicionales. Considerando que, para promover la armonía racial y el entendimiento cultural, la legislatura del Estado de Hawái ha determinado que el año 1993 debe servir a Hawái como un año de reflexión especial sobre los derechos y dignidad de los nativos hawaianos en las regiones hawaiana y estadounidense y las sociedades estadounidenses, considerando que el 18º Sínodo General de la Iglesia Unida de Cristo, en reconocimiento de la complicidad histórica de la denominación en el derrocamiento ilegal del Reino de Hawái en 1893, ordenó a la oficina del presidente de la Iglesia Unida de Cristo que ofreciera una disculpa pública a los nativos del pueblo hawaiano e iniciar el proceso de reconciliación entre la Iglesia Unida de Cristo y los nativos hawaianos y, considerando que es apropiado y oportuno que el Congreso, con motivo del inminente centenario del evento, reconozca el significado histórico del derrocamiento ilegal del Reino de Hawái, exprese su profundo pesar al pueblo nativo de Hawái y para apoyar los esfuerzos de reconciliación del Estado de Hawái y la Iglesia Unida de Cristo con los nativos hawaianos. Ahora pues sea resuelto por el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América reunidos en Congreso, sección 1, reconocimiento y disculpas. Y queda claro para ustedes, y dice el Congreso, con motivo del centenario del derrocamiento del Reino Unido de Hawái, y se le hace, por supuesto, la supresión, y dice, reconoce la importancia histórica de un evento que resultó en la supresión de la soberanía inherente del pueblo nativo de Hawái. 2, reconoce y elogia los esfuerzos de reconciliación iniciados por el Estado de Hawái y la Iglesia Unida del Cristo con los nativos de Hawái. 3, se disculpa con los nativos hawaianos en nombre del pueblo de Estados Unidos por el derrocamiento del Reino de Hawái el 17 de enero de 1893, con la participación de agentes y ciudadanos de los Estados Unidos y la privación de los derechos de los nativos hawaianos y la autodeterminación. 4, expresa su compromiso de reconocer las ramificaciones del derrocamiento del Reino de Hawái a fin de proporcionar una base adecuada para la reconciliación entre los Estados Unidos y el pueblo nativo de Hawái. Y 5, insta al presidente de los Estados Unidos a que también reconozca las ramificaciones del derrocamiento del Reino de Hawái y apoye los esfuerzos de reconciliación entre los Estados Unidos de Hawái y el pueblo nativo de Hawái.
Tal como se utiliza en esta resolución conjunta, el término nativo hawaiano significa cualquier individuo que sea descendiente de los aborígenes que antes de 1778 ocuparon y ejercieron la soberanía en el área que ahora constituye el estado de Hawái. Nada en esta resolución conjunta tiene la intención de servir como una solución de ningún reclamo contra los Estados Unidos, aprobado el 23 de noviembre de 1993. Lo curioso de este caso es que ustedes entendieron que Hawái nunca fue parte de los Estados Unidos, fue un país independiente y soberano con una monarquía. Fue la época en que eliminaron las monarquías en el mundo. ¿Y quién las eliminó? Nada más y nada menos, señores, que los conocidos Casa, Hassa y todo lo que más que conocemos ya. Y con ello entraron en Francia, entraron en Rusia, entraron aquí en Hawái y en cuanta monarquía existente hubiese. Esto, señores, es el poder que le veníamos nosotros diciendo hace un tiempo. Estos son los 1000 años del mal. Y este es una prueba de ello. Eliminaron todo lo que tiene que ver con la identidad de un pueblo. Pero, llegando a otro tema, ¿para qué querían estas islas ellos? Bueno, en una de las tantas cosas que podemos ver es porque esto prolifera. No solo en las islas, sino aquí también. ¿Y cómo se perdieron niños en esta isla ahora, en esta... Bueno, te cuento, les cuento que justamente ahora en Hawái, es una información que le vamos a dar después, pero se las agrando un poquito, han desaparecido en estos momentos 1.200 niños que no se sabe dónde están. Luego les contamos en Rumble cuando ustedes se unan. Cada día, cada tarde, de cada noche, nos encontramos con usted para debatir los eventos y noticias del acontecer del país y el mundo. Te invitamos a analizar con nosotros cada detalle de nuestra vida diaria. Economía, sociedad, política, educación y mucho más. Súmate a nuestros canales AD News 67 y Alieski Rodríguez TP.